Ya, ahora sí, vámonos con calmita. Y hoy día nos toca el otro pilar de la educación, ¿no? Dentro de los fundamentos psicopedagógicos hemos estado viendo, primero hemos visto el desarrollo histórico de la psicopedagogía, la hemos ubicado dentro de un contexto de las disciplinas, hemos visto que todavía tiene su unidad de análisis, tiene su objeto de estudio, tiene su metodología propia. Sin embargo, nos falta, tenemos nuestro campo de acción también. La psicopedagogía se extiende a todo lo largo del ciclo vital, pero nos falta un poco los instrumentos, ¿no? Para ser una disciplina ya con identidad propia. Y posteriormente hemos visto las dimensiones del aprendizaje, aunque hay muchas más, ¿no? Pero por tiempo y por pertinencia, nosotros hemos visto los factores, la dimensión orgánica, donde hemos avanzado todo lo que es el cerebro y sus competencias, todo cómo aprendemos, todo el fundamento orgánico. Después hemos visto los aspectos emocionales que están presentes, que son como una transversal dentro de los aprendizajes. Hemos visto los aspectos cognitivos, ¿no? Y en los aspectos cognitivos hemos analizado las funciones. ¿Se acuerdan que tienen su primera tareita, que es hacer actividades en realidad para un tema, de acuerdo a los indicadores de la cadena cognitiva, poniendo puntualmente qué función desarrolla la actividad que ustedes están planteando para un solo tema? Y hoy día nos toca la parte más importante, ¿no? Muchos decían que en el desarrollo histórico, ustedes se acuerdan cuando veíamos la psicopedagogía, ha habido una época donde se priorizaba el coeficiente intelectual. Ese coeficiente intelectual nos daba una medida, nos daba un número, y a partir de eso empezaban las clasificaciones, ¿no? Se clasificaba en normales y, entre comillas, no normales, ¿no? Esta época ha pasado y hoy en día tenemos que considerar otros tipos, además de otros pilares. Se ha hablado de las emociones, que son otro pilar, pero también no haríamos nada si no tenemos las funciones ejecutivas. ¿De qué sirve que yo tenga todas las habilidades, por ejemplo, todas las funciones cognitivas, que tenga un excelente coeficiente intelectual, si no regulo mis emociones, ¿no? Y si regulo mis emociones, si tengo un buen coeficiente intelectual, ¿no? Pero si no planifico, si no me autocontrolo, si no hago proyectos, si no soy capaz de aplazar la recompensa, de inhibir los estímulos, inhibir distractores, inhibir movimiento, y entonces viene esta propuesta, que son las funciones ejecutivas, como uno de los pilares fundamentales del aprendizaje. Entonces, todo lo que he tomado es de estos autores, ustedes van a ver. Tengo a José Antonio Marina, si quieren profundizar, Mariano Croft, Facundo Manes, Walter Mitchell, Russell Barkley y algún otro autor que por ahí me he olvidado, no es Francisco Mora. Sí, de José Antonio Marina he tomado esta fotito, ¿no? ¿Qué les parece esa hamburguesa? Uy, no, con el hambre. Mucho, ¿verdad? Entonces, esto es lo que pasa en la educación. Dice José Antonio Marina, ¿qué nos permite ser realmente humanos, no? ¿Qué nos diferencia de otros seres vivos? Sí, también otros seres pueden, digamos, percibir, pueden atender. Lo que nos diferencia, lo que nos hace humanos es que somos conscientes de nuestras metas, sabemos a qué meta queremos llevar y podemos gestionarnos en el proceso, ¿sí? Entonces, si les muestro esta diapositiva, dice que en la comunidad de hay inscritas 54 líneas psicológicas. Imagínense, todas las psicologías tienen su teoría educativa y nosotros tenemos que digerir todo esto en una clase. ¿Qué enfoque usamos? ¿No? Entonces, viene una nueva teoría y viene la necesidad de diseñar una nueva teoría de la inteligencia, pero que esté hecha por profesionales en educación. Y ese es el reto que tenemos todos los que hacemos educación, especialmente los posgrados, ¿no? Construir modelos, construir una teoría, en realidad,
que integre todo esto, pero que considere la multidimensionalidad del ser humano, pero también su diversidad, la gran diversidad que nosotros tenemos. Entonces, estamos en una época en la que va a haber una revolución educativa, ¿no? O sea, a partir de, yo creo, ¿no? A partir de esta pandemia, si bien ya los paradigmas educativos estaban muy, muy cuestionados, a partir de esta pandemia y después de la pandemia, creo que algo tiene que cambiar. ¿No? Algo tiene que cambiar, algo tiene que moverse a nivel educativo, porque no creo que podamos seguir con el mismo estilo de educación, ¿no? Esta revolución educativa yo pienso que va a incluir las funciones ejecutivas, tiene que incluir esta nueva área de autocontrol, de autorregulación, de la capacidad de aplazar la recompensa, de inhibir el impulso, de mediatizar, ¿verdad? Eso nos está faltando y eso posiblemente nos salve, ¿no? Salve a la humanidad. Eh, Antes se pensaba que el mejor, que una persona era inteligente porque tenía un coeficiente intelectual de 100, pero diferentes estudios muestran que el mejor predictor, entre comillas, de éxito, ¿no? Es la inteligencia ejecutiva. Si ustedes ven estos niñitos, es el famoso experimento de los masmelos o el experimento del dulce, que lo han replicado en todas las universidades porque es un experimento muy fácil de hacer. Pero en la Universidad de Wisconsin han hecho este experimento, Michelle ha hecho este experimento, han tenido la posibilidad de hacer un estudio longitudinal. Longitudinal quiere decir que han seguido a estos niños hasta sus 18 años, 20 años, y han visto cómo les ha ido en el colegio, cómo les ha ido en la universidad. Y básicamente ellos se han abocado a evaluar cómo les ha ido en el examen de ingreso de la universidad, ¿no? ¿En qué consiste este experimento? Ellos consiguen, dependiendo, ¿no? Michelle ha hecho 5 niños, otros han hecho el experimento con 2 y otros con 1. Se les dice a los niños, se les pone unos masmelos y les decimos, bueno, te dejo un masmelo o te dejo este plato de masmelos y si tú por 10 minutos no te comes el masmelo, te voy a dar 2 platos. Y ahorita vuelvo. Entonces los niños están en una cámara Gesell, donde el vidrio, ellos no nos ven, pero nosotros podemos observarlos y los niños estaban siendo grabados. ¿Y qué es lo que sucede? Los niños huelen el masmelo, los niños miran el masmelo, se tapan sus ojos y muchos de los 5 niños del experimento, 3 niños realmente se comen el masmelo, pero 2 no. ¿Qué hace uno de los niños? Se tapa sus ojos. Y otro niño que logra resistir se mete bajo la mesa, ¿ya? Y a quienes les hacen el seguimiento es a estos 2 niños, ¿no? Específicamente a ellos, pero también a 2 de los otros niños que sí se comieron el masmelo, pero habían tenido los que habían mediatizado el impulso y habían podido aplazar la recompensa, han ingresado sin el menor problema a la universidad y les estaba yendo muy, muy bien. Entonces, ¿qué ha pasado con estos niños? Lo que determina, Michelle, es que estos niños, desde muy pequeños, empezaron a diseñar sus propias estrategias para no resistir al impulso, para resistir al impulso y no caer en la tentación de comerse el masmelo, ¿verdad? Y entonces empieza a cuestionarse de dónde viene esta autorregulación. Y ahí viene la respuesta que son las funciones ejecutivas. Paralelamente, en el mundo científico, van pasando una serie de hitos que van a conformar la teoría de las funciones ejecutivas, ¿no? Se ha visto también que la estructura básica de la inteligencia humana depende de la educación. ¿Por qué decimos esto? ¿No? Esto ya lo decía Francisco Mora. ¿Por qué depende de la educación? ¿No? Francisco Mora dice que el ser humano es lo que la educación hace de él. Skinner decía, si me dan un niño, yo lo puedo volver asesino o lo puedo volver un poeta, ¿verdad? Porque Skinner no hablaba de la educación, sino él hablaba de estimularlo desde afuera, ¿no? Lo que pasa es en este momento que hemos fraccionado a la persona humana y la educación tiene que integrar, ¿no? No se puede seguir educando por un lado lo cognitivo, por otro lado lo intelectual, por otro lado las habilidades sociales. No, hay que buscar algo integral,
¿verdad? Tenemos que buscar unir estos enfoques, tenemos que integrar, considerar a los estudiantes en su diversidad, pero tenemos que buscar una propia teoría, ¿no? La educación en realidad es la que constituye a la especie. No somos los seres que más tardamos en madurar. Y eso es una oportunidad para la educación. ¿Por qué? Porque si nosotros nacemos, por ejemplo, al año recién nos paramos, al año y 2 meses estamos diciendo una frase. Sí, a los 2 años y medio puedo correr con cambios de velocidad. A los 2 años controlamos esfínteres, tardamos mucho en madurar. Y esto es una oportunidad para la educación en la familia, la educación ya sistematizada, ¿no? Y todo el ciclo vital seguimos aprendiendo. Entonces, estas son oportunidades para la educación. Hay nuevos modelos educativos que están tomando cuerpo dentro de lo que es la educación, especialmente en esta época, ¿no? La inteligencia artificial está supliendo las funciones esenciales de la escuela, ¿no? No sabemos nosotros quiénes trabajan o quiénes diseñan los programas, las plataformas. Me imagino que son informáticos, son ingenieros en sistemas, pero educadores muy poco. Entonces, si bien también la educación se ha democratizado, ¿no? Se han abierto las puertas de las universidades y entramos a estudiar en masa, ¿verdad? No hay un número de graduados así en la misma magnitud que los que ingresan, ¿no? Entonces, nosotros como educadores somos esta conciencia, ¿no? Lo que pasa es que en la actualidad son neurólogos los que están diseñando la teoría de la educación. En esta época de pandemia son informáticos, son ingenieros en sistemas, los que están diseñando estos instrumentos para educarnos. Entonces, tenemos nosotros que cumplir este reto, ¿no? Enseñar, no, construir un modelo básicamente educativo. Bueno, vamos a entrar al desarrollo. Y cuando hablamos de función ejecutiva, vamos a ver que esto también es parte del cerebro, ¿no? La función ejecutiva es la función que se empieza a desarrollar más tarde. Bueno, empezamos a desarrollarla desde el año y 8 meses más o menos, en edad en la que el niño aproximadamente se para frente a un espejo y se reconoce. Y él se percibe como una persona y hace su manito y mueve su otra manito y empieza a saber que puede gestionar sus movimientos, ¿no? Entonces, sabe que es él, aprende expresa lo que es el Homo sapiens, el hombre que sabe, ¿sí? Y gradualmente eso empieza a evolucionar. Hasta los 6 años hay una gran evolución y luego se ralentiza hasta los 20 años en el varón, en la mujer y 25 años en el varón. Y lo que nosotros vemos es la expresión de la evolución, ¿ya? Esta parte es la parte que nosotros, si comparamos nuestro cráneo con otros primates, esta parte la tenemos nosotros bien ancha. Y esta parte es la última en evolucionar, ¿no? La última que ha desarrollado en el proceso evolutivo. Miren todos los cambios que han ocurrido cuando el hombre se ha parado, ¿no? El hombre ha empezado a pararse en 2 pies, ha dejado de usar sus manos como apoyo, ha tenido las manos libres para usar instrumentos y entonces el hombre se ha parado y ha tenido que mirar a los otros, ¿no? O a sus ojos, entender sus intenciones, anticipar, ¿no? Hacer proyecciones y se ha empezado a expandir esta parte prefrontal, ¿ya? Todo esto ha dado lugar al ser humano que tenemos en la actualidad. Fíjense, ahí está cómo han evolucionado estas zonas prefrontales, ¿no? Desde aquí hasta esta zona, hasta ahora, ¿sí? Y ya miren aquí cómo nosotros tenemos el mayor índice de encefalización. Nuestro grado de encefalización es 7. Si dice Eduard Punset, si nosotros tendríamos si matemáticamente tendríamos que tener que tendríamos que tener el mismo grado de encefalización que el elefante, nuestro cerebro tendría que ser el tamaño de un elefante, más o menos, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es 1500 gramos máximo,
¿no? En un cuerpo de 70 a 75 kilos. Entonces, vean cuánto por ciento representa. Este cerebro se consume el 20% de la energía. Y somos los seres que mayor cerebro tenemos. Por eso se llama cociente de encefalización 7, ¿ya? En relación a nuestro peso corporal. En realidad no es tanto, no importa tanto la cantidad de neuronas, que son 100.000 millones, sino la cantidad de sinapsis que hacemos. ¿Y qué provoca esta sinapsis? El aprendizaje. Entonces nosotros tenemos en nuestras manos esto de modificar, promover la sinapsis y el aprendizaje, ¿no? Esta es la estructura anatómica del lóbulo frontal, ¿ya? Es esta parte donde se van a sentar las funciones ejecutivas. Estas funciones ejecutivas, ¿qué hacen? Dirigen, frenan, estimulan a todos los otros módulos del cerebro, pero nosotros dirigimos nuestras metas. Nuestras metas son intencionales, o sea, nosotros tenemos voluntad, y esa es la gran diferencia. Esta corteza prefrontal, vean, tiene 4 áreas, ¿sí? Y cada área se ocupa de algunas respuestas. ¿Sí? Si quieren profundizar, les voy a mandar las diapositivas. Entonces, nuestros lóbulos prefrontales tienen el inmenso poder de conducir nuestras actividades cognitivas, pero también las... Si ustedes se imaginan, yo me imagino aquí a la antigua cuando subíamos y bajábamos el volumen de una radio. Ayer te da, creo. Ya. La próxima vamos a nombrar un auxiliar. Le vamos a hacer anfitrión para que vaya modulando esto de los micrófonos. Entonces les decía que aquí tenemos como un switch, ¿ya? Este switch va a regular lo cognitivo y va a regular lo emocional. Muchas veces necesitamos, para tener acceso al córtex, para volvernos racionales, tenemos que mediatizar el impulso, aplazar la recompensa, respirar, como nos decían, contar hasta 10 y recién todas mis conexiones tienen acceso al córtex y mis respuestas son razonadas, ¿no? Son evaluadas, son a partir de alternativas, se formulan opiniones, se toman decisiones, entonces son respuestas razonadas, ¿ya? Y esa es la inteligencia ejecutiva. Es un tipo de inteligencia, es un tipo de función que es netamente voluntaria y que tiene que ser gestionada y tenemos que aprender a gestionarla, ¿ya? Ahí están los lóbulos prefrontales, son el área más evolucionada de nuestro cerebro, ¿no? Y ahí está la autoconciencia. Ahí está el que sabemos, ¿no? Están nuestras facultades superiores. Ahora, sin embargo, no vamos a caer en el enfoque reduccionista que aquí está todo, no. Este es el área más conectada. O sea, hay fibras aferentes desde aquí que vienen aquí, pero también hay fibras eferentes. O sea, que desde aquí se puede controlar un impulso. En el niño pequeño se calcula, no he leído en algún lugar que se calcula que de aquí, de las zonas bajas, de los impulsos, de los deseos inmediatos, ¿verdad? Salen como 10 impulsos. Un impulso de aquí tiene que inhibir esto y eso es la madurez. Entonces, de eso es lo que trata estas funciones ejecutivas. Ya en 1980, Luria, que es un seguidor de Vygotsky, de Pavlov, Luria era un médico que era director en Rusia, director del hospital de veteranos de guerra. Entonces, ¿qué hacía Luria? Luria agarraba y hacía análisis clínico de los pacientes que venían lesionados y él tomaba clínicamente sus datos. En aquellas veces no teníamos las neuroimágenes, entonces él esperaba que estos pacientes mueran, iba y hacía las disecciones y encontraba lesión en un lugar, en otro lugar y en otro lugar. Entonces Luria se opone tenazmente al enfoque que decía, esta zona controla esto, esta zona controla esto o esta zona controla esto. No, Luria nos dice que tenemos funciones. Nos decía Luria que tenemos la unidad 3, él divide, él analiza el cerebro en 3 sistemas grandes, en 3 bloques o en 3 unidades. La unidad 1 de la activación cortical, la unidad 2 que es del análisis de los estímulos, ¿no? Y la unidad 3 que es de planificación, verificación, regulación y control y que depende de esta corteza prefrontal y de sus vías eferentes de control y de las vías aferentes, ¿no? Luria
le asigna al lóbulo frontal la responsabilidad, vean, de la planificación, de la coordinación y de la monitorización del movimiento. Aquí hay un experimento. Miren, este es un cráneo. Este es el cráneo de Phineas Gage. Gage era un trabajador del ferrocarril en los años 1870, más o menos. Y este señor era muy conocido porque era el capataz, era un hombre muy probo, muy moral, muy trabajador, muy de la casa, muy de familia. Y unos obreros estaban peleando a unos metros de distancia y hacen explotar una dinamita. Ellos estaban construyendo, poniendo rieles al tren y les entra una vara, ¿ya? Le entra una varilla que entra de aquí y le sale por esta parte, por la corteza orbitofrontal, así. Y bueno, le hacen el seguimiento y Phineas Gage no pierde el lenguaje, no pierde el movimiento, no se queda con parálisis, no tiene afasia, seguía hablando y dice, qué raro, ¿no? Entonces, siguen a Phineas Gage y encuentran que su conducta va cambiando, ¿no? Phineas Gage se vuelve, dice la literatura, díscolo, atrevido, se divorcia, lo botan de su trabajo, se va a Chile, abre una especie de bar con chicas, fracasa, se vuelve impulsivo, peleador, vuelve a Londres y muere pobre, ¿sí? Entonces, ahí ya se empieza a ver que algo tiene que ver esta zona con las conductas. Entonces, después de las dos guerras, que han sido tan seguidas las guerras mundiales, en Europa dice que los psiquiátricos pues estaban llenos de pacientes, ¿ya? Y estos pacientes, imagínense ustedes, después de las guerras quedaban pues con esquizofrenia, no podían dormir, quedaban con neurosis, con paranoia, gritaban y era muy oneroso para los estados mantenerlos, ¿no? Inclusive cerrados en los hospitales psiquiátricos era muy caro. Entonces se contactan con Freeman. Freeman era un neurólogo que se acuerda del experimento de Phineas Gage y él dice, algo tiene que haber en estas zonas. Entonces él propone hacerles el experimento de limpia parabrisas. Phineas Gage, aquí miren, fíjense, no sé si se puede ver. Phineas Gage, ¿qué está haciendo? Está con una varilla. Vean. Miren, le está metiendo ahí la varilla aquí y hace el experimento limpia parabrisas. Destruye la zona prefrontal, ¿ya? Phineas Gage destruye Freeman destruye esta zona prefrontal y los pacientes quedan abúlicos. No tenían más ganas de gritar, no tenían alucinaciones, no tenían delirios, nadie los seguía en su mente y se quedan así, abúlicos, ¿no? Entonces, se hace tan famoso Freeman que, miren, tenía su lobotomóvil. Este es su lobotomóvil donde iba recorriendo todas las ciudades, dice, de Europa, lobotomizando. Le ponían de 2 en 2 los pacientes y con sus 2 manos les perforaba y hacía el experimento limpia parabrisas y las personas quedaban sin voluntad, ¿no? Entonces, a partir de eso, se conoce que estas funciones ejecutivas tienen su asiento en la zona prefrontal. Por supuesto que no es solo ahí, porque si se destruye esto, se destruyen las conexiones a otras zonas del cerebro y hemos visto que en nuestro cerebro las funciones cognitivas se pueden ir por lugares muy lejanos dentro del mismo cerebro, ¿no? Entonces, ese es el desarrollo histórico de esto, ¿no? Sin embargo, para el desarrollo, como hemos visto, desde afuera se puede cambiar esta parte, se puede destruir y cambia la conducta. Lo mismo sucede con lo opuesto, o sea, estimular. Se puede tranquilamente estimular desde afuera para que esta zona empiece a madurar o empiece a crecer o empiece a funcionar, ¿verdad? Entonces, si hay demanda externa, se activa el correlato anátomo-fisiológico. Es decir, la experiencia es lo que va a dar la función ejecutiva. Si un niño pequeño viene, si los padres de un niño pequeño vienen y dicen, es que mi hijito no tiene resistencia a la frustración, ¿cómo va a aprender? Frustrándose, o sea, no hay otra, ¿verdad? ¿Cómo un niño va a aprender a aplazar el impulso?
esperando, ¿no? ¿Cómo un niño va a inhibir estímulos superfluos? Inhibiendo, no queda otra, y hay que diseñar estrategias para eso, ¿no? En realidad, si la demanda externa si no hay demanda externa, el correlato anátomo-fisiológico no va a desarrollar. Y ustedes van a ver en una de las diapositivas al finalizar la clase que realmente hay muchos problemas debido a la falta de desarrollo de esta función ejecutiva, que por eso yo les decía, no sé si es más importante que el factor cognitivo, no, más importante, inclusive está muy ligada al factor emocional, tiene mucho que ver con la autorregulación, no sé si es más importante que esos factores, ¿no? Entonces, dicen que el área que nos hace realmente humanos y nos diferencia de otras especies son los lóbulos prefrontales. Y esto lo vemos, es visible. Si nosotros vemos nuestra frente como seres humanos, nuestra frente, esta parte es mucho más ancha que de las otras especies. Entonces, ¿cuáles son sus capacidades? Razonar, pensar, evaluar, inhibir impulsos emocionales, autoobservarse, ver al futuro, hacer planes, trazar estrategias, comunicarse a través del lenguaje verbal, desarrollar valores trascendentes, automotivarse, ¿sí? Si nosotros entendemos que estos lóbulos están conectados con todo el cerebro, vamos a ver que tenemos varias competencias, ¿no? Que nos hacen realmente humanos, por ejemplo, razonar, pensar, evaluar, ver el futuro, planificar, prever consecuencias de nuestras acciones, perseverar, flexibilizar y cambiar nuestros planes, adaptarnos a los cambios, interpretar las emociones, convertirlas en sentimientos. Miren, todo eso hemos visto, control del impulso, toma de decisiones, capacidad de elección, dar significado a nuestro mundo, a nuestra vida, automotivarnos, metacognición, monitorearnos, observar nuestra conducta y nuestros planes, capacidad creativa, retardar la gratificación, alcanzar nuestros planes, ¿verdad? Entonces, todo esto es fundamental para vivir en sociedad y eso es lo que se forma mediante el desarrollo de esta función ejecutiva. ¿Cuáles son las dimensiones de la función ejecutiva? ¿No? Como veíamos en la inteligencia emocional, ¿se acuerdan cuántas dimensiones eran? Eran 5, 3 personales y 2 sociales. ¿Quién se acuerda? Autoconocimiento. Después, ¿qué era? Autogestión. Después, automotivación. Y teníamos las dos interpersonales, que son la empatía y las habilidades sociales, ¿no? Lo mismo. Esta función ejecutiva, hay autores que ponen 4 funciones ejecutivas. Ustedes tienen un ebook que hemos subido a la plataforma, donde habla de 4 funciones ejecutivas. Hay autores que toman 10 funciones ejecutivas y estas son, ¿no? Manejo de la atención sostenida, o sea, gestión de la atención sostenida. Capacidad para detectar y determinar prioridades en base a una meta. Desarrollo de planes y elaboración de metas. Resolución de problemas. Organización secuencial de las tareas y metas para cumplir. Entrenamiento en flexibilidad cognitiva y conductual, mejora de la memoria de trabajo, autocontrol emocional, autocontrol del movimiento, autocontrol de mi lenguaje, desarrollo de habilidades sociales, control, expresión y regulación emocional. ¿Cuál es la definición? Esta es la que más se utiliza, ¿no? Dice, la función ejecutiva es un conjunto de habilidades cognitivas que permiten, miren, anticipar el establecimiento de metas. La anticipación, establecer metas, diseñar planes, iniciar actividades, regular nuestras operaciones mentales, autorregularnos, monitorizar nuestras tareas, seleccionar las conductas que necesitamos para cada situación, flexibilidad en el trabajo cognitivo y nuestra organización en el tiempo y en el espacio. Esa es la definición más usada, pero también hay otras definiciones. Por ejemplo, dice, son una gran variedad de procesos que organizan y controlan la cognición y el comportamiento. Ya, ese es más simple, pero igual tiene que ver con autogestión, autocontrol. Son funciones complejas, dice, ¿no? Son funciones complejas que permiten que otras habilidades intelectuales, por ejemplo, las cognitivas que hemos visto en la clase anterior, como son la atención, la memoria, la concentración, el lenguaje, ¿se acuerda? Funcionen todas en armonía. El que
que dirige todas estas funciones, o sea, el director de la orquesta, son las funciones ejecutivas. Vean, está altamente conectada, tiene distintas redes cerebrales, se conectan con esta corteza, pero no solo de subida, sino también de bajada. ¿Eso qué quiere decir? Que estas redes son direccionadas por estas funciones ejecutivas que tienen su asiento, su módulo es aquí en la zona prefrontal del cerebro. Aquí está más gráficamente lo que les decía. Esta es la clasificación de Harris, que nos habla de 6 funciones ejecutivas. Primero está la anticipación, ¿no? La capacidad de anticipar, de establecer metas, de diseñar planes, de cambiar esos planes si necesitamos, de organizarnos, de hacer jerarquías, y la más ejecutiva y la de más alto nivel, la autorregulación. Entonces, podemos ver diferentes planos, ¿no?, de las funciones ejecutivas. En un primer plano, podemos ver la formulación y realización y ejecución de planes. O sea, tiene que ver con la planificación. ¿Cómo planificamos? En realidad examinamos la información que nos llega del exterior o que está almacenada en nuestro cerebro, y se dan reacciones diversas, ¿no? Estas reacciones son sobre todo, son mentales, son pensamientos, son decisiones, son opiniones, son elecciones, son toma de decisiones que van a dar lugar a conductas, actitudes y comportamientos, ¿no? Estos planes se realizan de acuerdo a un objetivo. ¿Sí? El objetivo es lo primero que se formula. Entonces, este es el nivel más importante de anticipación, de verificación, de monitorización y de modulación de la salida conductual. Todo esto es a nivel mental y está a cargo de estas funciones. Ahora, en un nivel superior de estas funciones están la creatividad, la toma de decisiones, están la creatividad, la autoconciencia, y lo fundamental para tomar decisiones correctas, que es considerar alternativas, ¿no? Planificar el futuro, realizar planes, pensar y actuar correcta y efectivamente. ¿Qué funciones le colaboran? La memoria de trabajo, la atención y la flexibilidad cognitiva. Estas funciones que colaboran a las funciones ejecutivas, según esta otra definición, ¿qué hacen? Nos ayudan a inhibir problemas internos o externos irrelevantes. Por ejemplo, la atención resuelve la competencia que hay entre estímulos, ¿verdad? A veces nos quieren ingresar todos los estímulos, pero queremos centrarnos en lo que necesitamos oír o en lo que es nuestra meta, entonces tenemos que seleccionar estímulos. La atención es una función colaboradora. Nos ponen en estado de alerta máxima, ¿sí? Antes y después de tomar una acción. Ahí están las conexiones. El sistema ejecutivo, miren, está muy conectado con el sistema límbico, con las emociones, tiene relación con los sistemas emocionales, y muy conectado con el sistema de atención, ¿ya? Estos dos van a dar lugar al sistema de control, que va a dar lugar a las respuestas que se observan, ¿no? A los comportamientos. Bueno, ahí está la jerarquía, las funciones ejecutivas, ahí están los mandos operativos que se construyen desde el año 8 meses al año 6 meses, el nivel intermedio, que es en la adolescencia, y las de alto nivel, que se logran a partir de los 25 años. ¿Cuáles son? Planificamos, organizamos, dirigimos y verificamos o controlamos. Y esto es lo importante. Y casualmente he estado leyendo cuáles son las competencias para el profesional del siglo XXI y encontraba trabajar en equipo, flexibilidad conductual, tener buena memoria de trabajo, saber planificar, elaborar proyectos. Decía, ¿cómo? Que es como que desarrollar solo las funciones ejecutivas. Entonces, las competencias del profesional del siglo XXI ya no son solamente cognitivas, ¿sí? No solo son de hacer, sino también son de gestionarse, ¿no? De autocontrol, de autorregulación, pero también son de planificación, de organización y de control, ¿sí? Aquí hay otra característica, ¿no? Otra clasificación de las funciones ejecutivas que tienen que ver con el razonamiento, la planificación, fijación de metas, toma de decisiones, inicio y finalización de las tareas, organización, inhibición, monitorización, memoria de trabajo verbal y no verbal, anticipación y flexibilidad.
¿Ya? ¿Quién puede leer esto? Una voluntaria. Raplafito. ¿Quién puede leer esto? ¿Quién se anima? A ver, yo me animo, Doc. A ver, Marvin. ¿En qué idioma está, perdón, Doc? En- Enseguida les digo qué es. Ya, a ver, lo leo. A ver, dice. Como está, ¿verdad? Dice Exacto. Raplafito inmome antiflex, algo así. Ya. ¿Y qué será eso? Puta, no, ahí sí ya no sé. Otro. A ver, el número 1, ¿qué es? La Ah, primera función. Razonamiento. razonamiento. La Razonamiento. ra. La Razonamiento. segunda, Planificación. Planificación. rap, Planificación. rapla. La 3, Fijación de metas. rapla fi. La 4. Toma de decisiones. Entonces, ¿qué es lo que hemos escrito ahí abajo y lo que ha leído Marvin? Memotécnico. Es una mnemotecnia, ¿no? Hemos juntado las primeras sílabas para memorizar. ¿Por qué cada 18 o 20 minutos tenemos que hacer una actividad? Ustedes ya saben que nuestros lapsos de atención se acaban. Entonces, a partir de esto, otra vez vamos a reiniciar el proceso cognitivo, como hemos visto en la clase anterior, ¿verdad? Otra vez voy a generar expectativa, otra vez motivación, otra vez atención y recién otra vez percepción y otra vez la cadena cognitiva. 18 minutos y otra vez estamos cansados, ¿no? Entonces, es siempre bueno cuando nosotros trabajamos desde este enfoque, tenemos que ir explicando nuestras estrategias metacognitivas, se llama, ¿no? Entonces, esta es una mnemotecnia, ¿ya? Es una mnemotecnia, no vamos a memorizar esa mnemotecnia, es para despertar, ¿sí? Pero además nos muestra que nosotros podemos gestionar, ¿verdad? Podemos gestionar diversas formas para llegar al conocimiento y eso es parte de las funciones ejecutivas. Si no tendríamos estas funciones ejecutivas, ya les voy a mostrar lo que nos puede pasar y no podríamos gestionar todo esto, ¿ya? Entonces, esa es otra clasificación de las funciones ejecutivas. Nosotros, el reto en este momento es que el ser humano tiene que aprender a dirigir su conducta, ¿ya? Tiene que aprender a dirigir su conducta. Se ha visto que nosotros, cuando les pregunto, ¿qué es el lenguaje? Ustedes me van a decir un sistema de comunicación, pero todos nos hemos olvidado que el lenguaje también es un sistema tiene una función pragmática, ¿no? Cuando yo hablo, el otro se calla y cuando el otro se calla, yo hablo, puedo esperar turnos, participar en un juego, hacer una fila. Eso es parte de la función pragmática del lenguaje, ¿no? Pero también el lenguaje tiene una función reguladora. Y esta función reguladora del lenguaje tiene que ver con las funciones ejecutivas. ¿Qué es la función reguladora del lenguaje? ¿Cómo se forma? Por ejemplo, con las instrucciones. Al niño pequeño se le da control instruccional, párate, siéntate, toma, dame, ven, esto sí, esto no. Yo, hasta los 4 años más o menos, soy el prefrontal de los niños. O sea, yo de mi hijo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo le enseño al mundo. Yo le enseño a adecuarse a una serie de normas que culturalmente están establecidas. ¿Y eso qué va a hacer? Es la demanda externa, activa el correlato anatomo-funcional y el niño va a empezar a gestionar, ¿verdad? Va a aprender a dirigir su conducta. Pero el niño no nace con la capacidad de autodirigirse. Soy yo, el adulto, el que tengo que modelar, ¿no? Tengo que hacer control instruccional, que someta sus impulsos, su regulador verbal, que someta sus impulsos. ¿Pero cómo? En base a las instrucciones del adulto. Eso hasta los 6 años, 7 años. Luego de que le he dado tanta instrucción, el niño va a formar su propio regulador interno y se va a autorregular, ¿ya? La respuesta humana se da en 1000 milisegundos, ¿sí? Así de velozmente. Y tenemos que aprender muchas veces a inhibir esta respuesta. Por eso muchas veces nos dicen, respira, 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 cálmate, 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 ¿no? Entonces mi abuela, por ejemplo, me decía, no respondas.
espera un ratito, pensá, me decía, porque tu respuesta va a ser enojosa o tu respuesta va a ser triste, decía. No, ¿por qué? Porque intuitivamente sabíamos que si no hay acceso al córtex, si yo funciono por impulso y si no es esta zona que me autorregula, entonces muchas veces puedo tener dificultades, ¿ya? Entonces, esta gestión de estas zonas se llama autocontrol, ¿sí? Y esto tiene que ver con madurez. No nacemos con eso, tenemos que construir, ¿no? Entonces, ¿es una oportunidad para la educación o no? ¿Qué opinan? ¿Construir nuestras funciones ejecutivas será una oportunidad para la educación? No nacemos con esas funciones, las tenemos que desarrollar. Entonces viene a ser otra oportunidad para la educación. Pero, o sea, si ustedes se fijan, ¿cómo nosotros vamos a enseñar esta autogestión? ¿Va a ser transversal en las materias? ¿Vamos a hacer un programa de autogestión? O sea, ¿cómo va a ser? La educación tiene que cambiar, ¿verdad? Yo no puedo dar los contenidos acabados. Hay una serie de actitudes y conductas que tenemos que cambiar. A los 12 años más o menos ya estaría muy cercana a la autorregulación, pero tiene que terminar el proceso madurativo, ¿ya? Ahora les pregunto, ya me han respondido la clase anterior, ¿no? ¿Ser feliz es una decisión? Sí. ¿Es una función ejecutiva? Sí. Todo lo que implica decisión es una función ejecutiva. Todo lo que implica planificación es una función ejecutiva. Todo lo que implica autogestión, autorregulación es una función ejecutiva, ¿sí? Entonces, decidir ser feliz es una función ejecutiva. Por ejemplo, el hacer dieta es una función ejecutiva, ¿no? Todo lo que implica voluntad, toma de decisiones son funciones ejecutivas. Y aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Será importante el incluir el desarrollo de las funciones ejecutivas en la educación, especialmente en educación superior? Yo creo que sí. Es el último momento que se pueden desarrollar estas funciones. Hay seres humanos en la vida y ustedes deben conocer que tienen 40 años, están en la tercera carrera o siguen viviendo en la casa de los padres, están por la cuarta esposa, o sea, no aplazan la recompensa, no mediatizan el impulso, ¿verdad? Están endeudadas. Hay una serie de dificultades que se presentan a raíz de la falta de esta función ejecutiva. Entonces, la educación tiene que tomar parte en el desarrollo de esto, ¿ya? ¿Cuáles son los componentes de las funciones ejecutivas? Por ejemplo, actualizarnos, ¿no? Lo que ustedes están haciendo. Actualización y monitorización de contenidos en la memoria de trabajo. ¿Es importante? Sí. Inhibir lo que está automatizado muchas veces, inhibir el impulso, inhibir la fatiga, resistencia a la frustración, es importante. Ser flexibles, no todo va a ser como nosotros queremos que sea. Por ejemplo, la inflexibilidad nos va a dar lugar a las obsesiones, ¿no? A esa rigidez puede dar lugar a las obsesiones en limpieza, antes, bueno, lavarse las manos era una obsesión, obsesionarse con una persona, obsesionarse con algún vicio, con alcohol, con drogas, etcétera, ¿no? La planificación en multitarea también es importante, habilidad para anticipar, ensayar y ejecutar secuencias complejas. La toma de decisiones es importante. Y miren, todo esto tiene su correlato anatomofisiológico, o sea, hay núcleos, hay lugares, hay módulos en el cerebro que están a cargo de todo eso. Entonces, son habilidades que se tienen que desarrollar conociendo que si no generamos las posibilidades. Si no hacemos esto desde afuera, no se van a desarrollar, ¿sí? Ahora sí, miren, analicen ustedes y vean qué problemas hay relacionados con la falta de desarrollo de las funciones ejecutivas. Por ejemplo, hay problemas relacionados con la voluntad, ¿no? Hay problemas relacionados con la planificación, planificar mi tiempo, planificar mi vida, planificar mis pensamientos, planificar mis conductas, planificar mis emociones, hacer proyectos, ¿verdad? Vivir en esta sociedad en la que tengo que hacer planes y tengo que hacer planes que se acomoden, tienen que ser planes flexibles,
con objetivos reales. Vean, para todo eso funcionan las funciones ejecutivas. Tienen problemas en la autorregulación, ¿no? Y tienen problemas, son personas que les es difícil esta perseveración. No quiere decir que perseveran en sus objetivos, sino que perseveran en lo mismo, hablan lo mismo, pensamientos circulares, que van a dar lugar a obsesiones, inflexibilidad, es que esto tiene que ser así, es que debería, ¿verdad? Esa rigidez cognitiva, como que hay personas que tienen esa inteligencia, se llama cristalizada, ¿no? Que esto yo aprendí y esto tiene que ser así, y no hay lugar a cambio, ¿no? Eso es falta de función ejecutiva, falta de habilidad para reconocer los errores, ¿sí? Después, pobres hábitos de trabajo, dificultades significativas en la resolución de problemas, falta de habilidad para utilizar planes o estrategias, ¿no? O sea, aprovechar las experiencias del pasado. Y miren, a nivel de personalidad, ¿qué es la personalidad? ¿No? Es un estilo estable de respuesta, dice, que se mantiene toda la vida. Tenemos 3 tipos de personalidad. En la personalidad entran 3 características, ¿no? 3 dimensiones. Primero es lo heredado, ¿sí? Te dice que 30%. Lo que aprendemos es el carácter, pero lo que elegimos es el proyecto de vida, y eso es ejecutivo. Dice, nacemos con temperamento, lo modificamos con el carácter y lo aplicamos con nuestro proyecto de vida. Entonces, vean hasta dónde van a influir las funciones ejecutivas. Y aquí viene la pregunta. Miren, tenemos, no se sabe, se dice que nosotros tenemos libre albedrío, ¿verdad? Pero hoy en día se sabe que, miren el siguiente experimento. A ver, escuchen el siguiente experimento. Antes de, yo me paro y quiero ir a abrir la puerta, ¿sí? 200 milisegundos antes de abrir la puerta y de sacar mi mano para abrir la puerta, ya se ha hecho el plan motor en mi cerebro. O sea, antes de que yo decida abrir la puerta, con qué mano, por ejemplo, con qué mano abrir la puerta, ya mi cerebro ha hecho el plan motor, que surge de un automatismo. Muchas veces nos ocurre, no sé si les ha pasado eso, los lapsus linguis, ¿no? Ay, no querías decir y lo dijiste y se te salió una palabra, ¿verdad? La respuesta, la velocidad de respuesta emocional, ¿se acuerdan? Era 125 milisegundos, mientras la respuesta racional 500 milisegundos. O sea, ¿tenemos libre albedrío o somos sujetos, ¿no? Sujetos de todos los planes que tenemos grabados, construidos en nuestra mente con la experiencia, ¿no? Dice, ¿cuándo soy libre? Cuando me libero del temperamento y de mis impulsos. Y aquí vemos, no sé si han oído de los niños con trastornos de déficit de la atención con hiperactividad. El 12% de TDA, ¿no? Son reales. Sí, los demás, o sea, entre el 1,5% y el 12%, o sea, de 100 niños diagnosticados, entre 1 y 12 son TDA. Todos los demás no han aprendido a controlar sus impulsos. ¿Y cómo esto influye? Influye hasta en la vida adulta, influye en la elección de carrera, influye en terminar la carrera, influye en alcanzar un objetivo, influye en la fatiga, influye en controlar la atención, influye básicamente en todo, ¿sí? Entonces, miren aquí, el cerebro dice realiza entre 10 a 14 operaciones por segundo. Entre el 2 y el 10% de esas operaciones son conscientes. Todo lo demás es inconsciente. O sea, aprender a dirigir, tener conciencia de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones, es todo un reto, ¿ya? Es por eso que nosotros en educación trabajamos mucho con estrategias cognitivas, dicen, ¿no? ¿Qué es una estrategia? Es una decisión consciente de adoptar un camino u otro para resolver un problema. Cuando somos conscientes, para ser conscientes necesitamos un tiempo, necesitamos que vengan a nuestra conciencia. Cuando están en nuestra conciencia, recién podemos gestionarlas.
Y ahí viene la pregunta, ¿no? O sea, ¿nosotros realmente somos libres o es nuestro inconsciente el que nos domina, ¿no? Ahí está en la parte superior del cerebro, están las funciones ejecutivas y esto es consciente. ¿Qué hacemos conscientemente? Elegimos metas, elaboramos proyectos, nos motivamos, atendemos, perseveramos, resistimos a la fatiga y a la frustración. El sistema inconsciente es mucho más rápido, pero no es seguro. Entonces, se supone que debe estar sometido a este nivel superior, que son las funciones ejecutivas. Bueno, estos son los componentes. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Ay, avanzó mucho, ya. Doctora, disculpe. Sí, bien, por favor, pregunte porque pienso que estoy hablando solita. Dígame. Gracias, buenas noches. ¿Hay niveles para determinar en los niños la función ejecutiva? Porque Hay usted test. dice, no, pero hay algunos niveles así para ir clasificándolos. No, así como tal, no. Los más bajos son los de planificación, después viene la formulación de metas, ¿no? Hasta llegar al autocontrol, autorregulación, que es entre 18 y 25 años. Pero así claramente no hay, ¿no? Así estandarizados no hay todavía. Y en el caso de niños, por decir, de 6 años para adelante, ¿hay algunas funciones ejecutivas que podemos ir desarrollando? Claro, el control instruccional, por ejemplo, ¿no? A los 3 años ya se tiene que desarrollar el no. El niño tiene que conocer el no. El niño a los 5 años tiene que aplazar la recompensa, o sea, no es ahorita, tiene que esperar, tiene que respirar, hacer fila, ¿no? Tiene que formular metas, voy a ir hasta allá y cumplir sus metas. Entonces, eso sí, hay parámetros en realidad de desarrollo. Muchas gracias. No, porque entonces, vean, estas funciones ejecutivas tienen componentes conductuales y tienen componentes cognitivos. Lo conductual es lo que se ve, ¿ya? Lo cognitivo es lo que da lugar a lo conductual, pero está dentro de la mente. No se olviden que lo cognitivo son procesos mentales que ocurren cuando yo estoy pensando, aprendiendo, ¿no? En los componentes conductuales, vean, está la inhibición comportamental, la flexibilidad conductual, está la iniciativa, la organización de materiales, la cognición social, ¿sí? La concentración, el monitoreo. Pero vean, aquí en los componentes cognitivos, ya los hemos visto, está esa capacidad de cambiar, la flexibilidad cognitiva, atender voluntariamente, autorregularme, esta memoria operativa que me mantiene centrado en una tarea, que no hace que me olvide dónde he dejado mi llave, etcétera. La planificación, la organización, el autocontrol, el tiempo de reproducción de la información, la metacognición y la resolución de problemas. Y aquí hay algunos ejemplitos que he puesto, ¿no? Por ejemplo, un componente cognitivo es la flexibilidad mental, ¿no? La flexibilidad mental es la capacidad de adaptar las elecciones a las contingencias y cambiar de meta si cometo un error. Aquí, miren este otro componente cognitivo, la planificación, la planeación y la organización. ¿Qué es? Es la capacidad de iniciar y llevar a cabo patrones de conducta dirigidos a una meta. ¿Cómo? Mediante ejecución de secuencias, respuestas planeadas, elaboración de estrategias, establecimiento de medios y fines. Aquí hay otro componente. Bueno, la organización es lo mismo, organizar materiales, ¿no? El automonitoreo. O sea, chequear mi trabajo, evaluar mis conductas antes, durante, ¿sí? Y después de alcanzar el objetivo. El autocontrol, la autorregulación, el automonitoreo, ¿sí? Es como que, por eso he puesto este gráfico, como que es el bien y el mal y yo tomar la decisión, ¿sí? Ver, además considerar los efectos que mi conducta tiene en los demás. Entonces, la inteligencia puede ser muy grande, puedo ser un genio, pero si no tengo autocontrol,
no hay logros. Entonces, si fortalecemos la inteligencia cognitiva, también tenemos que fortalecer la inteligencia ejecutiva, ¿no? A través, yo creo, del currículo en todos los niveles. Yo creo que no se puede dar una materia de inteligencia ejecutiva, sino que todas nuestras actividades tienen que estar diseñadas para el manejo, para el desarrollo de la autorregulación. Ayer estaba participando en un webinar que hicieron los chicos de la Católica y decían que han aprendido en esta educación, en esta forzada educación virtual. Y lo que más decían es cuál es su principal dificultad. Hemos aprendido, dice, a manejar la tecnología. Si bien manejábamos, no era para aprender. O sea, qué diferente es manejar la tecnología para aprender que para relacionarnos con otras personas. Pero lo que más, con lo que más luchan, y ellos decían, luchamos con la pantalla compartida, luchamos con las redes sociales, luchamos con el ruido de la casa, luchamos con el perro que va y viene. O sea, tenemos que aprender a enfocarnos a voluntad y es muy, muy duro, decían ellos. Y eso es inteligencia ejecutiva, es autorregularnos, ¿no? ¿Cómo voy a autorregularme? ¿Cómo voy a tener un dominio sobre todas estas contingencias que hay en el ambiente? Es solo mediante las funciones ejecutivas, ¿no? Aquí, por ejemplo, un jugador que no puede inhibir sus impulsos, por supuesto que va a tener problemas, ¿no? La persona que pueda retardar la respuesta, o sea, retardar la respuesta, esperar la gratificación, esa tiene inteligencia ejecutiva. Bueno, un ejercicio, por ejemplo, para hacer la inteligencia, para ver la capacidad de inhibición. Alguna vez ustedes entren al baño y dúchense todo con los ojos cerrados, todo. Todos los automatismos que ustedes tienen se van a perder y van a tener que estar súper atentos y diseñar nuevos planes motores. Entonces, si nosotros queremos fortalecer la inteligencia ejecutiva, a ver, prueben en este momento de escribir en el aire sus nombres con la mano izquierda. Ay, ¿hacia dónde iría? ¿Verdad? A ver, escriban sus nombres con la mano izquierda. Todo lo que está automatizado no está en la conciencia, no tiene autorregulación. Entonces, muchas veces tenemos que romper los automatismos para activar la conciencia y para traer a la conciencia nuevamente todo el plan motor para hacer ejercicio de esta zona, ¿no? Ese ejemplo, esa práctica, nos hace dar cuenta de qué difícil es manejar y autogestionarnos conscientemente en nuestras actividades, ¿no? Bueno, esto sí estábamos presentes, ¿no? Ahí están más componentes conductuales que tienen que ver con la inhibición, con la capacidad de concentrarnos. La concentración es diferente a la atención. La concentración no es tan sostenida, pero es por tiempos más largos, ¿no? La memoria de trabajo es la capacidad de que mi mente me vaya dando insumos para mantenerme en una sola tarea por el tiempo que la tarea requiera. Ahí está la memoria operativa de trabajo, ¿sí? El tiempo de reproducción, el ejercicio que hemos hecho, la iniciativa, el control emocional, la metacognición, es aprender a aprender, ¿no? Esa es la metacognición, es como yo me gestiono para aprender a aprender mejor. ¿Sí? Esto se va a activar durante la resolución de conflictos, corrigiendo mis errores, atendiendo en el proceso, autorregulándome, subiendo y bajando el volumen de mis emociones, ¿verdad? Regulando mi postura. Todo eso es función cognitiva. Pero también hay un componente conductual. Aparte del componente conductual, tenemos un componente social. Y esta función cognitiva, miren, va a dar lugar a la resiliencia. Ya nos han hablado, no sé qué colega decía, la resiliencia es función cognitiva, no es función ejecutiva. O sea, es una decisión. Está bien, tenemos un componente genético. Yo iba a una iglesia
donde habían 2 chicos gemelos. Ya venían de un centro de farmacodependientes, ¿no? Y eran, claro, eran mellizos gemelos, no, mellizos eran, igualitos. Y parece que eran brasileros, no sé. Eran lindos los chicos, pero uno era más resiliente que el otro. Y a mí me interesaba mucho verlos los domingos porque semana tras semana el uno se destruía y el otro subía y bajaba, ¿no? Cuando les cuento algo, se activa, ¿verdad? Nuevamente la atención. Esa es otra estrategia para activar el cerebro social, dice. Nosotros, como seres humanos, siempre atendemos a los casos. Entonces, cuando tengan una audiencia aburrida, cuenten un caso, ¿no? Entonces, estaba contándoles de estos 2 chicos y yo decía, si son mellizos o gemelos, no sé, siempre me equivoco, nacidos del mismo espermatozoide y del mismo óvulo, que han compartido el mismo saco, la misma bolsa, la misma matriz, son idénticos. ¿Por qué uno es más resiliente que el otro? El uno se destruía, ya al final lo veíamos botados, ¿no? El otro todavía no. Y finalmente, pasados los años, ya solo veíamos a uno. Seguramente el otro había muerto, pero ¿qué pasó? O sea, tenemos esa resiliencia, ¿no? O sea, que puede ser genética, pero yo creo que también tiene que ver con esto de la cognición social, ¿no? Que es parte de es una de las dimensiones de la inteligencia ejecutiva. El humor, no sé si alguien ha oído a algún humorista que dice que hacer reír a la mujer es muy difícil, decía, ¿no? Pero hacer reír a la gente en general es súper difícil. La persona que logra hacer reír a otra tiene que tener pues operaciones mentales muy de alto nivel, tiene que tener una capacidad de inferencia, ¿no? Una capacidad de comparación, tiene que saber formular analogías, o sea, es complicado y es una función, es una expresión de la inteligencia ejecutiva, la independencia, ¿no? Ser seres creativos, o sea, que no se sujeten siempre a las teorías, o sea, crear, ¿no? La interacción, la introspección, la moralidad, el pensamiento crítico, todo eso tiene que ver con las funciones ejecutivas. Vean, aquí tenemos desarrollo resiliente del comportamiento, controlar respuestas impulsivas, inhibir conductas incompatibles, ajustarnos conductualmente, ese comportamiento proactivo, ¿no? Esa vida que tenemos que tener, no andar aburridos, arrastrándonos por la vida, dirigir nuestra conducta, verificar nuestras ejecuciones, advertir efectos positivos o negativos y, en general, supervisar nuestra conducta, ¿ya? Bueno, entonces José Antonio Marina dice que tenemos una serie de herramientas pedagógicas, ¿no? Que tendríamos que introducirlas de alguna forma en nuestra, no sé si en nuestro sistema educativo mismo, pero por lo pronto podemos introducirlos en nuestras aulas, en el espacio educativo que tengamos, y tenemos que promover la activación del cerebro, es decir, desatar la atención. ¿Cómo voy a desatar la atención? Lo novedoso, lo que es reto, lo que es significativo, eso desata la atención y además promueve motivación. Después el control emocional, ¿no? El control del impulso, fijar metas, trabajos por plazos, por días, organizar la acción para cumplir metas, utilizar la memoria de trabajo, ¿no? A nivel de organizar, buscar la información. Hoy en día ya ni hacemos una suma, por ejemplo, mental, que eso es un ejercicio para la memoria de trabajo. Es la calculadora, ¿no? La metacognición, controlar el pensamiento, saber si mis estrategias sirven, transformar operaciones espontáneamente. ¿Y por qué creen que he puesto esa águila? A ver, ¿quién se anima a interpretar esta imagen? Y si se entiende lo que he querido mostrar con esta imagen para terminar este tema. Fíjense, es un águila. ¿Quién se anima? ¿Quién interpreta? ¿Por qué he puesto esta águila? Adela,
Hoy día está muy calladita. Creo que están preparando sus haddocks. A ver, ¿quién se anima? ¿Por qué he puesto esta águila? Para finalizar el tema. Tal vez partiendo de la descripción de la foto, ¿no? Ujú. ¿Cuál es la característica de las águilas? La vista. ¿Y desde dónde ha venido a atrapar este pez con tanta precisión? ¿A cuánto de altitud? Bueno, generalmente viven en lugares altos, donde es un poco difícil que el ser humano alcance, ¿no? Ujú. Eso, Claro. bueno, se comenta siempre, dicen, tiene una vista de águila cuando puede distinguir algo a una gran distancia, ¿no? Y agarrar, o sea, enfocar el objetivo y bajar volando en picada y agarrar el pez, imagínense, que sale del agua. Cuánta precisión, ¿sí? Y esto lo hace un águila. Nosotros tenemos dificultad en alcanzar objetivos. Entonces, yo creo que si la educación considerara este pilar dentro de sus dimensiones, yo creo que la educación tendría que ser diferente, ¿no? Digo, doctora, Sí. Bueno, respecto también al gráfico, no olvidemos que el águila es una de las aves que, bueno, de las únicas que, digamos, durante un tiempo determinado se golpea el pico, ¿no? O sea, nuevamente, ¿no? O sea, hasta que se descascara y le nace y sale otro pico, digamos, ¿no? Es una de las aves más sigilosas. Y tal vez haciendo bueno, pues una analogía con el tema de lo que nosotros hacemos, tema educativo, es lo que muchas veces no hacemos, ¿no? Tal vez solo es muy a priori empírico lo que hacemos. En cambio, digamos, el águila tiene esas características, como el colega decía, de tener la vista bien persuasiva, ¿no? Bien fina, bien afinada, ¿no? Para poder hacer cualquier cazar o cualquier otra situación, ¿no? Nada más. Gracias, claro, alcanzar el objetivo, ¿no? De un pez que está saltando. Imagínense qué precisión. Y eso un poco es lo que tendría que ser la función ejecutiva, ¿no? La capacidad de planificar para llegar a una meta, pero en el camino gestionar todo el proceso, ¿no? Todo el proceso autocontrolándonos, ¿no? Ese sería un poco el resumen de todo lo que hemos estado avanzando. Entonces, sí, sí. Doctora, en cuanto a la metacognición, que es una función, nos decía ejecutora, ¿no? Una función que para la autorregulación, ¿en qué procesos se puede ya hacer el cambio o la decisión para mejorar ese proceso? ¿Desde la planificación o en el control? No, pues la metacognición está implícita desde que yo formulo un plan, desde que yo diseño una estrategia, es ser consciente nada más, ¿no? O sea, esos niños pequeñitos que no se han comido el masmelo, ya estaban aprendiendo a regular su conducta, ¿no? Pero cuando son conscientes de eso, es la metacognición. Cuando yo sé que regulo, ¿no? La metacognición es una estrategia, son estrategias de aprendizaje y de enseñanza y son personales, ¿no? Se desarrollan individualmente, siempre y cuando haya experiencia, ¿no? Siempre y cuando el entorno genere situaciones en las que yo pueda autorregularme y ser consciente de esta autorregulación. Esa es la metacognición. La metacognición en el aula, por ejemplo, es decirles, bueno, hemos empezado la materia en esto, estamos en esto y vamos a llegar a esto. Entonces soy consciente, o sea, es la capacidad de ser consciente de lo que hacemos, de dónde estamos, aprovechar el pasado para alcanzar la meta propuesta en el futuro, ¿no? Entonces yo creo que a todo nivel, con diferentes estrategias y actividades, se puede desarrollar la metacognición, ¿no? Gracias, doctor.
Porque, bueno, esto José Antonio Marina decía que la inteligencia ejecutiva es, dice, la capacidad de dirigir el comportamiento basada en elegir bien las metas, aprovechar la información disponible, o sea, y regular las emociones. Propone José Antonio Marina dar prioridad a la capacidad de soportar el esfuerzo, de aguantar las molestias y guiarnos de recompensas lejanas. O sea, estamos aplazando la recompensa, aplazando el impulso, mediatizando nuestras conductas. Y Marina dice que las nociones populares de la psicología del pasado, como la voluntad, el carácter, que parecen haber desaparecido de la escena, tendrían que volver. ¿Qué opinan ustedes? Es decir, que yo, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, hace muchísimos años atrás, teníamos un cuaderno que se llamaba, o teníamos un libro de urbanidad. En este libro de urbanidad nos enseñaban a hacer fila, a manejar nuestra ropa, ¿no? Entonces, José Antonio Marina dice, o sea, educar el carácter no es antiguo. ¿Por qué tenemos que educar el carácter? ¿Por qué tenemos que educar la voluntad? Pero la neurociencia nos muestra que esto es educar las funciones ejecutivas. O sea, ¿cómo hacemos? No será retrocedernos, dice él. No iríamos a una educación del siglo XVIII tratando de educar el carácter. ¿O cómo vamos a educar las funciones ejecutivas? ¿Ya? Entonces, les dejo con eso para que puedan opinar, ¿no? Miren, si nosotros trabajamos estas funciones, tendríamos que trabajar la memoria operativa, el sistema ejecutivo central, la planificación, la toma de decisiones, ¿sí? Y todo esto no está todavía es abierto. Perdón, ya están empezando los cohetes por aquí y yo tengo mi alergia, ¿sí? Entonces, esa es la función ejecutiva, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿será que si educamos esto, estaríamos volviendo al pasado? ¿O será otro tipo de función ejecutiva? ¿Qué opinan? A ver, ¿qué opinan? Cuéntenme. Tenemos todavía tiempo, si se apuran, les puedo dejar ir a comer sus sábados. Sí, doctora. Yo pienso de que, digamos, el nuevo ser humano, tiene que estar, digamos, acorde, digamos, a los avances, digamos, teóricos, científicos, porque si no, digamos, y si no tiene esto que estamos llevando ahora, esta inteligencia ejecutiva, o sea, entonces es lo que tal vez muchas veces en un cierto momento lo hemos hecho también nosotros, ¿no? Al no planificar, al solamente ir, digamos, a una situación, digamos, de ser profesional y solamente adquirir el título, digamos, nada más, o sea, como objetivo final y no como proceso, digamos, de poder aprender bien y tratar de enseñar bien las cosas, digamos. Entonces, yo considero, pero si ponemos también en un plano general, doctora, considero que sí, evidente son pasos, ¿no? O sea, paso a paso, y hay veces muy difícil de concretar, ¿no? Porque el ser humano, como usted decía, por ejemplo, el boliviano, bueno, el paseño, tiene problemas o tiene actividades como hoy, por ejemplo, que es San Juan, ¿no? Entonces, de pronto tú estás pasando clases, pero la familia está ahí, digamos, en la sala, esperándote para decir, bueno, de una vez, y tiene ese tipo de situaciones, pero ahí lo que dice, ¿no? La metacognición, es decir, lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que tiene que pasar, ¿no? Entonces, pero sería genial no poder ir, digamos, sistemáticamente organizados como así, como hemos visto, ¿no? Están de la inteligencia ejecutiva. Súper linda su opinión. Es verdad, ¿no? Esa capacidad de autorregulación es la que yo creo que tiene que introducirse en la educación. Ahora hay que ver la forma, ¿no? Hay que ver cómo, cuánto, porque no se puede seguir educando como estábamos educando. Pero por otro lado va a haber esas voces disonantes que van a decir, pero educar la voluntad, y hemos educado la voluntad en el pasado y no ha funcionado. Pero también estamos viendo una generación, no sé si a ustedes les hablaba o ayer, hay esa generación de los jóvenes de cristal, ¿no? Esos jóvenes que se están rompiendo por todo. He leído un artículo que dice que el 75% de los jóvenes entre 20 y 25 años toman antidepresivos.
¿no? ¿Y qué ha pasado? No pueden gestionar su tristeza, no pueden levantarse a voluntad, no pueden decidir ser felices, ¿sí? Entonces, esas son las funciones ejecutivas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, si nosotros comparáramos la orquesta con un cerebro, ¿ya? Son semejantes en complejidad. Se desconfigura esto. La orquesta con un cerebro, ¿son semejantes en complejidad? Sí, doctora. ¿Por qué? A ver. Porque para llegar a un objetivo, en este caso de la orquesta, es seguramente crear armonía, ritmo y demás, y no lo van a poder lograr individualmente, tiene que ser un trabajo colectivo. Y como en su materia ya habíamos descartado que no existe no desarrollamos una sola inteligencia, ¿no? Entonces el cerebro funciona haciendo uso de un todo, ¿no? De todo para formar, para llegar a un objetivo. Entonces es buena la comparación con la orquesta, porque si cada uno tocara, recordaremos ese capítulo del Chavo del Ocho cuando todos tocan por su lado, entonces no tiene ninguna melodía, no tiene ningún fin la interpretación, digamos, ¿no? Entonces el cerebro es igual, doctora. Y también quería aumentar mi participación del anterior, lo que decía el anterior autor. Yo pienso que la voluntad tiene que ver, o sea, es prácticamente toda la inteligencia ejecutiva y eso es lo que hoy en día con esto de la tecnología hay muchas dificultades para poder formar esa inteligencia, diría yo, porque yo pienso que la inteligencia también es un proceso. Entonces, con eso de la tecnología, los jóvenes tienen más dificultades en este tipo de inteligencia, doctora. Pueden tener varios tipos de talentos y demás, pero falta eso, digamos, ¿no? Entonces, nos estamos cerrando mucho lo que es a la tecnología o a la mecanicidad de todo, ¿no? Y hasta nosotros, digamos, como se ha indicado, ya ni una suma, digamos, agarramos el celular y ese rato lo buscamos el celular como medio para resolver cualquier tipo de problemas, doctora. Sí, hace falta el esfuerzo también, ¿no? Y esa capacidad de esforzarnos tiene que ver con la voluntad, o sea, tiene que ver con la función ejecutiva. En esta orquesta, por ejemplo, los músicos pueden ser los más famosos, los más eximios, pueden ser verdaderos genios en tocar su instrumento, pero ¿cuál es la clave? La clave, como decía Marisol, ¿no? La clave es que todos toquen al unísono, que tienen que actuar en concordancia y para eso Sí, tiene que doctora. haber un director de orquesta, ¿no? Que es esta parte, sí. Sí, bueno, yo tengo la dicha de ser músico, Ah, qué entonces lindo. es evidente, porque, por ejemplo, este domingo hemos dado un pequeño concierto, un Facebook Live con mi grupo, entonces cada uno tiene que pues, ensayar, o sea, su parte, y si uno falla o no viene, entonces no funciona, ¿no? O sea, no sale unísono, no sale en concordancia, el tema no sale completo, y el cerebro también cuando uno no ejercita algo, como usted decía, por ejemplo, entrar a la ducha y si tú te duchas, si eres, ¿cómo se llama? Derecho y todo agarras el champú, las cosas con la mano derecha, pero si haces con la izquierda, cambia la situación. Entonces, la comparación, muy interesante, ¿no? Porque cada componente, por ejemplo, del grupo tiene que hacer su parte, tiene que hacerlo bien, porque si no lo hace bien, no, pues no, falla todo y bueno, y se nota claro, digamos, ¿no? Cuando uno está en vivo. Bueno, muy interesante, doctor, el ejemplo. Gracias. ¿Y tiene que haber un director necesariamente en la orquesta o en el grupo? Sí, siempre hay un director musical que dice, digamos, esta canción vamos a tocar en tal nota y a tal ritmo, digamos, ¿no? Si va a ser un poco más movido, si va a ser más lento, o si vamos a empezar lento y luego va a ser más movido. Entonces, el director, digamos, más o menos, es quien dirige, el director musical, digamos, es quien dirige estas partes y ve también qué componentes están fallando, ¿no? Porque puede que de los 5 músicos que somos, 4 hayamos ensayado y uno recién en ese momento esté queriendo sacar la canción o el tema, digamos. Ya falla todo por descompagina absolutamente todo, ¿no?
Súper, gracias. Entonces, cuando pensemos en la función ejecutiva, tenemos que pensar en este director. Este director es el que va a decir, ustedes, estas zonas hablan, estas zonas se callan, así va a dirigir el cerebro. Va a gestionar toda esta complejidad que son las redes que tenemos en nuestro cerebro, ¿sí? Estas funciones tienen que actuar al unísono y tienen que ir siempre en pos de un objetivo. El ser humano sin objetivo, o sea, no tiene rumbo, y eso es parte de las funciones ejecutivas, ¿no? ¿Tienen algún otro comentario? Buenas noches, doctora. Sí, buenas noches. Doctora, bueno, quería dar sí mi comentario. Me llamó mucho la atención su pregunta de la importancia de volver a la psicología de antes, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque es solo entrar a ver las noticias o ver el internet para ver cómo, en qué se ha convertido el mundo hoy en día, ¿no? Con la sobreinformación que hay, bueno, hoy tenemos acceso a tanto a las mejores noticias como a las peores, ¿no? Es solo de ver las estadísticas para ver cómo la violencia se ha incrementado, la tasa de feminicidios, homicidios, los suicidios, ¿no? Esto de la salud mental es bastante preocupante. Y me pongo a pensar en cada persona que ha pasado por esto, tanto a las familias eh, que, que llegan a experimentar esto como las mismas personas, ¿no? Los autores directamente. Y digo, ¿cómo habrá sido su infancia, su juventud? ¿No? ¿Será, me hago la pregunta, ¿no? ¿Será que si en la escuela o en su familia hubiese habido esta, esta forma de ayudarles, ¿no? A poder controlar los impulsos, ayudarles a poder atrasar la recompensa, ¿no? Y a generar inteligencia ejecutiva, habría cambios, ¿no? Y me hago la otra pregunta, si empezamos a hacer cambios en nuestros entornos educativos, sociales y familiares, ¿cuánto tiempo tendríamos que esperar? ¿Será que muchas generaciones para ver resultados con personas mucho más saludables a nivel emocional, a nivel ejecutivo, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención esa pregunta y considero que sí, yo estoy de acuerdo realmente en que las escuelas, las familias eh, tienen que hacer cambios, ¿no? Y ayudar a las futuras generaciones. Yo creo que nuestra generación, la de usted y nuestra, o sea, es mi opinión, ya está perdida. Sinceramente, solo de ver las noticias no soy pesimista, pero me preocupa, ¿no? Pero tengo mucha fe y mucha confianza en las generaciones que vienen siempre y cuando los gobiernos y nosotros mismos desde nuestros espacios, pues hagamos cambios en lo que usted nos acaba de enseñar. Uy, qué linda su Doctora, opinión. Sí. también en el desarrollo de las funciones ejecutivas, hay una generación que usted indicaba de la generación de cristal, también se habla de la generación del Nini, una generación de jóvenes que ni estudian ni trabajan, ¿no? Hay un estudio de que hay como una generación perdida, ¿no? Entre los que los que salieron bachilleres en los 2000, y tal vez en la escuela o la familia no ha desarrollado o no ha estimulado las funciones ejecutivas, porque se habla de la generación Nini, ¿no, doctora? Ni trabaja ni estudia. Sí, doctor. Yo leí Sí, es verdad, ¿no? Estamos en un quiebre, estamos en un momento educativo en el que algo tiene que cambiar. Y yo creo que al volver a clases, tiene que cambiar, ¿no? Tiene que cambiar y tendríamos que promover un nuevo modelo educativo, ¿no? Fíjense lo que ustedes han hablado. Amparo, siga, por favor. Doctora, buenas noches. Doctora, Buenas una noches. consulta. Hablando un poco de esto de nosotros, ¿no? Partir de la docencia, el tema tal vez de la generación. Yo tenía una consulta y es también en relación a la anterior clase. La memoria idética, ¿nosotros podemos formarla? ¿Podemos tal vez coadyuvar a que un estudiante tenga? ¿O caso contrario es hereditaria? ¿Cuál es la memoria idética?
fotográfica? Es más o menos a la que se refleja la memoria fotográfica. Es decir, que personas que memorizan, mayormente según un estudio también era, creo que solo es un 1 o 2% del mundo todavía que tiene esta capacidad, ¿no? Pero no hay una respuesta en cuanto si se forman o nacen. Y yo decía, tal vez hablamos de que nosotros, o bueno, de formar generaciones, y me preguntaba si es que nosotros tal vez podemos moldear esa situación o es que es algo tal vez hereditario, genético. Sí, partiendo de lo que es común, o sea, lo normal es lo que tiene casi un 80% de la gente, ¿no? Si es un 2% de la población, entonces son habilidades extremas, ¿no? Habilidades, no sé, tal vez extraordinarias, pero se da mucho en trastornos, ¿no? Por ejemplo, en los savants, en esos autistas genios, ¿no? Pero yo creo que se nace con esos talentos o son talentos muy excepcionales. No, no creo que se pueda formar eso. Ahora, que se pueda formar una memoria visual normal, entre comillas, sí, se puede, claro que se puede. El cerebro es plástico, ¿no? Pero no todo es plasticidad cerebral. O sea, por fines mismos, evolutivos, adaptativos, no todo se puede modificar, ¿no? Porque imagínense qué caos sería modificar esto, modificar el otro, formar esto, formar el otro, no se puede. Entonces hay límites en la plasticidad cerebral, pero también la plasticidad cerebral tiene que ver, es bien interesante, ¿no? Cómo Dios nos ha diseñado, o la evolución, para los que creen en la evolución, ha hecho este diseño que somos ahora, que no se puede modificar todo, hay edades, o sea, hay ciertos límites, ¿no? Entonces, y también que es funcional. Han visto cuando hemos avanzado, ¿no?, el cerebro, decíamos que el cerebro economiza, el mismo cerebro economiza su energía, o sea, gestiona su energía, ¿no? Entonces, adquiere lo que es útil, lo que es funcional, lo que es necesario, lo que se repite, ¿no? Lo demás lo desecha. Entonces puede suceder lo mismo con ese tipo de memoria, ¿no? Entonces yo creo que lo excepcional es muy, muy difícil de desarrollar porque es excepcional, es muy singular, ¿no? Lo que es común, claro que sí se puede desarrollar. Gracias, doctora. Miren estos gráficos. ¿Cuál de estos tiene función ejecutiva? ¿Cuál se pone en el lugar del otro y empatice? El que vea el bien común, que sea altruista. Que controle sus reacciones y emociones fuertes. Que logre no caer en provocaciones. Que se adapte cuando las situaciones cambien, ¿sí? Todos estos jóvenes que se ven en estas fotos un poco son parte de la realidad que vivimos. Esta pareja, esta otra pareja, este chico durmiendo, este que no puede más y rompe todo, ¿sí? Esta es la realidad y esta es la falta de desarrollo de funciones ejecutivas. En cambio, este es el que puede mover montañas solo porque quiere, ¿no? Puede mover una roca. ¿Por qué? Porque tiene la voluntad. Y estas son las funciones ejecutivas. ¿Sí? Entonces, si no hay ninguna otra opinión más, con esto habríamos terminado este tema. No tienen tarea de este tema. Mañana, no, el viernes, sí vamos a analizar la diversidad. El viernes va a ser más ameno. Vamos a aplicarnos, les voy a explicar unos tests, unas pruebitas, y vamos a evaluar la diversidad. Ustedes mismos se van a evaluar. Esa es su tarea final. Yo les voy a dar solo las instrucciones. El día viernes les voy a dar un poquito de teoría, les voy a enseñar el manual, los test que están en el manual, y ustedes ya van a aplicarse para hacer el informe que tienen que entregar hasta la otra semana, el domingo. ¿Ya? ¿Tienen algún comentario, pregunta? Nada. Los dejo libres entonces, que tengan feliz San Juan. Hasta luego, doctora. Hasta luego.
Hasta Gracias, luego, luego, doctora. doctora. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Gracias, doctora. Igualmente. Chao. Hasta luego, doctora. Luego. Gracias. Que no me olvide. Hasta luego, doctora. Hasta Buenas luego. noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Buenas noches. Buenas noches.